www.canelaradio.com. Aquí estamos esta noche con nuestro amigo David Cangá, nuestro colaborador Stalin Chávez. Jaime Rodríguez está en unas conferencias en Azogues, hoy y mañana se presenta allá en el Teatro Municipal. Esta noche vamos a tratar un tema que nos han solicitado, muchas llamadas telefónicas, muchos correos sobre... Pero en la casuística ufológica, en las investigaciones sobre el tema extraterrestre, se les puede denominar de otras maneras, los grises, extraterrestres e intraterrestres. Aquí con el especialista en el tema, David Cangá. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos nuestros amigos radioescuchas. Nada de especialista, soy solo un espíritu inquieto. Hoy no he venido, no puedo estar presente nuestro amigo Jaime Rodríguez, estamos aquí los dos y hemos preparado este tema que me parece muy interesante sobre estas entidades. Todo comenzó cuando Albino Cruz tenía 15 años y el pequeño ente se le presentó mientras jugaba a las escondidas con unos amigos. Salíamos corriendo, dijo. Luego de unos años de aquella experiencia de su adolescencia, la duende reapareció en su cuarto y debajo de la cama donde jugaron como buenos amigos. Mide unos 80 centímetros, es blanca, tiene ojos verdes, cabellos rojos y largos hasta los tobillos. Tiene labios finos, orejas puntiagudas, camina descalza porque sus pies están hacia atrás. Es bonita de cara, reveló el hombre. Ella me dice que sale de la montaña, pero no sé de cuál, manifiesta Albino. Con el pasar del tiempo, confiesa que esa entidad terminó en noches de luna llena. En la actualidad, el hombre tiene 42 años, es casado y se dedica a la soldadura. Comenta que no ha podido deshacerse de la potestad de las tinieblas y pese a que constantemente se rasura su cuerpo, la duende no lo deja. A ella le gusto porque soy velludo, señala el campesino de cejas pobladas. Cuando me sigue, el cuerpo me pesa. Ella solo quiere sexo, dijo. ¿Ahora qué? Albino es casado. La duende lo sigue hasta su alcoba. Por eso decidió que en cada luna llena marcharse de su casa, porque si se queda, el ente ataca a su mujer, quien amanece con moretones. Es celosa, dijo el hombre, revelando que su pareja sabe de la situación. Pese a que conoce varios secretos para alejar a la enanita, no ha podido practicarlos. Uno de ellos consiste en comer heces con galletas. Dice, no quiero hacerlo, dijo. Me canta, me silba y dice que me dará tesoros. Pero le digo que no los quiero, señala Albino, quien ha contado la historia a sus amigos. Cuando el soldador narra esta experiencia, le sudan las manos y no lo puede controlar. Ya. Esta es una noticia que salió el año pasado en Diario Extra. Es la típica historia. Así se repite siempre en todo, en toda la casuística. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que yo cuando leí esto, automáticamente vino a mi mente una historia similar que leí en el libro que les comentaba de Jacques Vallée, Pasaporte a Magonia. Magonia es el nombre que en algunas partes de Británica, o sea, de Britania o Escocia, le dan a una región de donde las personas asumen que provienen estas entidades, elfos, hadas. A la región mágica, digamos, de donde provienen, le dan el nombre de Magonia. Por eso el título de este libro. Entonces, quiero leerles ahora el relato que vino a mi mente cuando leí esto, el relato del libro de Magonia. Esto es un caso que ocurrió en la Edad Media. Y en la Edad Media se le daba otro matiz Así a estos seres, ¿no? Ya no eran tan colaboradores como en la Edad Antigua, sino que ya se los endemoniaba. Ya. Se los ponía en otra categoría. Este caso que compartiré, Jacques Vallée lo sacó de una obra del siglo XVII titulada De Delicitus Penis. Es una compilación de todos los delitos y pecados imaginables. La obra está escrita por el padre Sinistrari, experto en psicología y derecho canónico, de quien Vallée añade, comparada con su obra de Demonitale,
La revista Playboy es una recopilación bastante ingenua de chistes medianamente picantes, o sea, para que vean lo fuerte que puede ser el contenido de esa revista. El padre cuenta un caso de acoso sobrenatural sufrido por una honorable dama. El relato va así. Un incubo. Así es. Hace unos 25 años, mientras me desempeñaba como profesor de teología en el convento de la Santa Cruz en Pavia, aquí aclaro una cosa, esto estaba contado por el padre Sinistrari, ¿no? Entonces por eso está en primera persona. Claro. Ya, ahora sí, repito. Hace unos 25 años, mientras me desempeñaba como profesor de teología en el convento de la Santa Cruz en Pavia, vivía en esa ciudad una mujer casada de excelente moral. Todos los que la conocieron, y especialmente el clero, no tenía más que los más altos elogios para ella. Su nombre era Hieronima y vivía en la parroquia de San Michael. Un día, Hieronima preparó un poco de pan y lo llevó a la panadería para que lo cociesen. Cuando lo fue a retirar, iba incluido un gran pastel de una forma muy peculiar, hecho con mantequilla y pastas venecianas. Ella se lo pretendía devolver al panadero, aduciendo que no le pertenecía, pero aquel le respondió que debía ser de ella, pues solo a ella le había horneado ese día. Ella al final accedió a llevárselo, y ese día se lo comió en su casa junto con su esposo y su hija de 3 años. Durante la noche siguiente, mientras estaba en la cama con su marido y ambos estaban dormidos, una voz muy dulce la despertó. Le preguntaba al oído si le había gustado el regalo del pastel. Ella sintió un gran temor e hizo la señal de la cruz y empezó a invocar repetidamente el nombre de Jesús y María. Pero la voz le dijo: no debes temer, no quiero hacerte daño. Por el contrario, no hay nada que no haría por complacerte. Estoy enamorado de tu belleza y mi mayor deseo es disfrutar de tu abrazo. Al mismo tiempo, ella sintió que la empezaban a besar en las mejillas, pero con tal delicadeza que ella hubiera jurado que era el mejor algodón lo que sentía. Ella se resistió sin contestar nada, solo repitiendo muchas veces el nombre de Jesús y María, y haciendo la señal de la cruz. La tentación duró alrededor de media hora, luego de lo cual el tentador se fue. Por la mañana, la señora fue a su confesor, un sabio y conocedor hombre, quien la confirmó en los caminos de la fe, quien le proveyó de reliquias sagradas para que las use para fortalecer su resistencia. Las siguientes noches, ella sufrió tentaciones similares, con palabras y besos de la misma clase, ante lo cual ella seguía manteniendo la misma oposición. Ya cansada de tal situación, decidió seguir el consejo de su confesor y aceptó ser examinada por exorcistas para determinar si ella estaba poseída. Los exorcistas no encontraron nada en ella que sugiriera la presencia de un espíritu maligno. Ellos, bendiciendo la casa, el dormitorio y la cama, se marcharon ordenando al íncubo suspender sus impertinencias. Todo fue en vano. Al contrario, primero que nada, por sentido común, por muy sobrenaturales que sean, pueden materializarse. Porque para tener sexo hay que tener forma física. Y bueno, otra que pueden cambiar de forma. Claro. Entonces, hay relatos inclusive que hacen como una especie de inseminación artificial, porque ellos no sé si pueden proveer de líquido seminal para incubar, y hay relatos que inclusive se lo sacan del marido de la persona a la que están pretendiendo. Es una historia fantástica también. Por eso es que lo que trata de hacer Vallée en su libro es, con este tipo de relatos, graficarnos que quizás estos eventos del pasado, que están encajados como mitología, Ajá, son los mismos eventos del presente, pero que vemos ahora con otro enfoque. Entonces, estas abducciones en las que las personas que manifiestan haber sido abducidas comúnmente
afirman que son sometidos a experimentos o que les extraen material genético, es parecida a las prácticas que también escuchamos que se realizaban en el pasado de estos incubus. Por eso es que hay autores, como esta autora también, Rosemary Ellen Guiley, afirman que son el mismo fenómeno. Y aquí vale hacer una aclaración. El fenómeno, la ufología u omnilogía, no implica solamente el estudio o el análisis de fotos o videos de aparatos o fenómenos no identificados. Objetos no identificados. Esto implica también... esa es la punta del iceberg, ¿no? Así es. Pero hay también una serie de fenómenos entre los cuales podemos incluir este tipo de apariciones sobrenaturales, fantasmas, inclusive fenómenos paranormales del tipo religioso. Porque inclusive la ufología estudia esto de que las imágenes de los santos, los cuadros lloran, también está en el ámbito de la ufología. Entonces, hay toda una gama de fenómenos paranormales que también deben ser analizados por los ufólogos. En este caso, eso es solo un experto inquieto, ¿no? Jaime, como siempre lo ha dicho, él ha decidido, porque él explica la ufología como un edificio, digamos, de 10 pisos. Y cada piso es una rama. Él ha decidido, por voluntad propia, quedarse hasta el tercer piso, lo cual no implica que haya otras ramas o otros pisos que también ameritan una investigación. Sí, aquí hay una pregunta, enseguida. ¿Qué tiene que ver el lloriqueo de imágenes, ¿no? Esos fenómenos de apariciones de imágenes con la ufología? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que decir? Preguntan. Bien. ¿Tiene que considerar una manipulación de estos? Posiblemente. Sí. Antes de responder, las personas tienen que estar conscientes que en esto no hay una verdad absoluta, hay simplemente puntos de vista. Entonces, la respuesta que voy a dar yo, David Kanga, es desde mi punto de vista muy particular. El fenómeno religioso es el instrumento más potente de manipulación y control. Desde ese punto de vista, hay toda una experiencia que puede ser multitudinaria cuando ocurre una actividad de estas, que aparezca un árbol, una imagen supuestamente de Jesús o de la Virgen, o aún más, un cuadro, una imagen empieza a llorar. Eso genera enseguida, ¿qué se genera ahí? La gente se reúne y empieza a rezar. Entonces, si asumimos que estas entidades quieren eso, que es mi punto de vista, porque mi humilde opinión es que las religiones, al menos las más influyentes, fueron creaciones directas o indirectas de entidades no humanas, supernaturales, a las cuales podemos llamar extraterrestres, con un fin. ¿Cuál es el fin? Para mí el fin es porque como yo me suscribo a los investigadores que manifiestan que aunque hay entidades de todo tipo que en parámetros humanos podemos considerar buenas o malas de parámetros humanos, los que gobiernan el planeta son las que en parámetros humanos son las malignas. Entonces, estas entidades malignas que gobiernan el planeta, ¿para qué han creado las religiones? Para generar el caos y discordia, lo que conlleva a enfrentamientos, muerte, destrucción. ¿Por qué? Porque las personas que se suscriben a esta teoría afirman, yo creo eso, que pareciera ser que los estados emotivos de vibraciones bajas, dolor, angustia, estrés, sufrimiento, ira, pareciera ser que de alguna manera alimentan, por decirlo de alguna manera, estas entidades. Entonces ellas, de forma alevosa, generan los escenarios para que esto ocurra. Estos seres son un poquito más elevados que estos seres de dormitorio, estos duendes, estos tintín, que son directamente, actúan ya carnalmente. O sea, este es otro tipo de relación con nosotros, con los seres humanos. Sí, digamos, tú hablabas al comienzo del programa de una categoría. Entonces yo pienso que sí, dentro de esa categoría, estos seres, los elementales o intermedios, vendrán a ser una categoría, como su nombre lo dice, intermedio entre estos otros seres, digamos como los ángeles, esos seres supuestamente de luz, que han aparecido, ciertas personas se han dado origen a ciertas religiones. Sí.
Esto, bueno, investigando, esto ahora en la edad moderna se llama, este ser que la llevaba, y era el típico ser gris, ¿no? El pequeño que la llevaba al cuarto, la devolvía a su cuarto después de una horita, ¿ya? Pero lo más curioso es que la niña le decía, y es el mismo ser que te visitaba a ti cuando era niña. O sea, de generación en generación viene el asunto de las visitas a dormitorio. Les recordamos a las personas que nos escuchan que nos pueden llamar y les agradeceremos mucho si tienen experiencias de este tipo que nos puedan comentar. Seguramente habrá personas que habrán tenido o habrán escuchado de alguien alguna experiencia de este tipo. Al 263-4422 y al 263-4221. También Conrado Balducci, famoso asesor del Vaticano, que apoyó mucho el fenómeno OVNI, haciendo un testimonio sobre la vida extraterrestre. Él también tenía un tratado, porque él era demonólogo, tenía un tratado donde él investigó varios casos de abducciones, de visitas a dormitorio, de encuentros de personas con estos seres. Él tenía un libro en latín, ¿no? Que existen muchos casos, pero inclusive describe los seres. O sea, no son como nosotros, como tú decías en tu testimonio, en tu escrito, el típico ser con ropaje, porque estos seres usan ropa. Sí. Y es ropa muy viejita. ¿No vas a leer algo de eso? Sí. No, aquí en un libro, un investigador, Raúl Glaber, en un libro Historia del Tiempo Antiguo, relata un encuentro con un supuesto demonio, ¿no? Pero la descripción resulta excesivamente familiar a los estudios de abducciones y a los visitantes de alcoba. Tenía, por lo que pude ver, describe un cuello delgado, cara alargada, ojos muy negros, barbilla huidiza, barba de chivo, orejas aguzadas, cabello escaso, dientes de perro y cráneo puntiagudo. Su pecho y su espalda presentaban joroba y se desplazaba con movimientos bruscos y salvajes. Y según el compendio Los endemoniados hoy, que es escrito por Conrado Balducci, una mujer poseída describía los fenómenos físicos que acompañaban a las manifestaciones psicológicas que sentía ella en su angustia, con pensamientos, ideas e imágenes le resonaban al oído. Ella sentía y aparecía con moretones. Eso es muy común en estos casos, que aunque aparentemente fue un sueño, al día siguiente tú amaneces con evidencia física en tu cuerpo. Y esta persona, una mujer ya de 47 años, empezó a ver cómo este ser se transformaba en diferentes formas, como mujer, como hombre, como un ángel, decía él, ¿no? Para realizar actos nuevamente nos encontramos con esta particularidad de estas entidades con la capacidad de cambiar de forma. Sí. Otro autor, Frederick Koenig, en una obra Diccionario de Demonología, cita el caso de una mujer poseída cada noche por un incubo durante 7 años en el mismo lecho donde descansaba su marido. Esto es muy común en el campo ecuatoriano. Yo investigué un caso que me contaba que todas las noches el marido acostado, o sea, como que lo adormece. El tipo hace lo que quiera y el marido no se da cuenta, está dormido ahí. Ella sale, ella tiene la cópula, sin embargo no se da cuenta, ella no puede ni siquiera llamarlo. Se duerme y el otro día le cuenta al esposo y no cree. Y en casos más avanzados, nace el niño. Nace el niño, tiene muchas características medias salvajes, medias raras, es un niño muy inquieto. Cuéntanos un poco de este caso, Daniel. ¿Cómo tú diste con esta señora? Ella te llamó a ti, ¿cómo tú diste con ella? Bueno, a lo largo de los años que llevo investigando, o sea, yo encuentro personas que se acercan, o sea, uno no encuentra fácilmente, a uno le topan el hombro, y hay que, ¿qué pasó? Ahí empiezan a contar, uno oye las historias, las anota en su bitácora, pero no las tienes para el archivo personal de uno, y es muy difícil contarlas hasta este punto que llegamos aquí en la radio, hablando del tema,
y bueno, hay muchos testimonios, o sea, no solamente ella. O sea, el testimonio de esta persona es muy interesante, pero no es el más interesante de todos. O sea, ya si yo me pongo a recordar este momento, bueno, este es el más suave, porque esta persona... Pero básicamente, en este caso específico, no digamos nombre de la señora. No. Pero, ¿cómo comenzó su experiencia? ¿Cómo vio el ser? ¿Cómo te lo describió? Ella tuvo su experiencia, pero nunca la contó hasta que le sucedió a la hija. Entonces, la hija empezó todas las noches a contar y ella no le paraba mucha bola, hasta que un día ella se puso a recapacitarse. A mí me pasó esto mucho tiempo antes, sino que yo no lo contaba. Ahora a mi hija no le puede pasar lo mismo, yo tengo que escucharla, ¿no? Porque a mí nadie me escuchó, yo la tengo que escuchar a mi hija. Entonces ella contó ese detalle, ella fue muy prolija y se puso a grabar su testimonio, y ella contaba con lujo de detalles, una niña de 5 años, cómo ella la sacaban todas las noches. Pero la señora, la mamá, sí tuvo sexo en su experiencia. Hasta ahí no me contó, pero no me contó, pero no. Pudo haber tenido. Lo que pasa es que tiene que haber una regresión, por ejemplo. No, el tema es que tú nos mencionabas hace poco de un caso de una señora que tenía una entidad, tenía sexo con ella mientras estaba al lado del esposo. Ese es otro caso. Ese caso quiero que tú me cuentes. Fue en Manabí. Ese caso fue en Manabí con unas personas que así mismo le tocan el hombro y empieza a contar. Pero no es años y años teniendo relación con este ser, ¿no? Pero te lo escribió de alguna manera. Me lo escribió de la misma manera, me lo escribió como escribe en el campo de estas personas, ¿no? Chiquito, con la cabeza grande, con los pies para atrás. Yo no sé cuál es esa descripción, todo el mundo describe con los pies al revés, yo no sé por qué esa descripción. O sea, hay ciertos patrones ya, ¿verdad? Un patrón de sombrero, baja estatura, pies para atrás. Muy atrevido sería, ¿no? Hipnótico, porque la tipa se queda. Y no es el único caso, pues, hay varios casos, pero en ese caso en particular fue muy... Le dediqué mucho tiempo al estudio. Y bueno, después ya no tenía, creo que se había separado, pero a ella le nació Belí. Y ya el hijo grande y todo eso, y tenía características especiales que no tenían los otros hijos, porque tenía como 10. Pero ese salió especial. Después, yo tengo el dato y todo, le perdí el rastro. Pero lo contaba con una naturalidad. Eso fue en Manta, en las afueras de Manta. Estos seres que son conocidos por distintos nombres en distintas latitudes, para esta autora, Rosemary Ellen Guiley, para ella son los jinn en inglés, o los genios conocidos, o la traducción de la palabra jinn. Entonces, los genios, ¿por qué actúan como genios? Como el típico genio de la lámpara. De hecho, el genio de la lámpara es una versión, digamos, más bien inofensiva de estos seres que son pero muy populares en la cultura de los países del Medio Oriente. A tal punto que hay legislación que regula el trato con ellos. O sea, en el Medio Oriente es muy común el aceptar como un hecho cierto que estas entidades existen, y no solamente eso, sino que interactúan con los humanos. Y el hecho de que exista en nuestra cultura la imagen de la lámpara es una muestra de la fuerte presencia de esas entidades allá. Entonces, para quienes han leído el Corán, yo me leí todo el Corán, hay deliciosos relatos de las actividades y las actitudes de estos seres. Pero antes de pasar al libro de Rosemary Ellen Guiley, que tiene no solamente historia con los genios, sino también... Ya no te hablo de los genios porque tengo unas preguntas. Con entidades que en Estados Unidos o en los países anglosajones le llaman shadow people. Acá serían los que llamamos bultos. ¿Usted escucha que dice un bulto? Sí, es como, digamos, una figura. Exactamente. Pero como ser oscuro, lo relacionan como malvado. Sí, y de hecho, luz, por las actitudes son seres que... Al genio se le pide cosas. O sea, según la mitología árabe. Depende.
Depende, porque hay genios y genios. O sea, es muy común que estas entidades tengan un interés sexual en alguna persona. Entonces, si tienen un interés sexual en alguien, si tú lo satisfaces, te puede, de hecho, conceder muchas cosas. O sea, pero siempre sale perdiendo el ser humano. A eso iba. Todas las personas que han estudiado esto advierten que uno debe, de preferencia, evitar cualquier tipo de convenio o negociación con estas entidades. Pero como te decía, antes de entrar a esa parte riquísima de los genios vistos desde el enfoque de las culturas del Medio Oriente, quisiera avanzarle unos pocos relatos más del Med y de la antigüedad que nos narra en su libro Jacques Vallée, porque también son muy interesantes. Antes deja de decir los números, dame una pausa para decir los números al 263-4422 y al 263-4221. A ver, tenemos relatoras. Ok, bueno, esta primera experiencia se llama la experiencia de San Antonio, el asceta egipcio. Este era un señor que gustaba de hacer penitencias en el desierto. Dice, mientras hacía penitencia en el desierto, un día se encontró con un extraño ser de pequeña estatura. Era una especie de enano de hocico en forma de bocina, cuernos en la frente y miembros como patas de cabra. Al verlo, Antonio se inquietó. Sin embargo, la criatura le ofreció el fruto de la palmera para mantenerlo en su viaje, y como si viniera en son de paz. Al ver esto, Antonio se detuvo y le preguntó quién era. He aquí la respuesta que recibió: soy un ser mortal y uno de los habitantes del desierto al que los gentiles rindieron culto bajo varias formas engañosas, con los nombres de faunos, sátiros e íncubos. He sido enviado como representante de mi tribu. Venimos a suplicarte que pidas a tu Señor que nos dispense con sus favores, pues también es nuestro Señor, que, según hemos sabido, vino una vez para salvar al mundo, y cuya voz resuena en toda la tierra. Al oír estas palabras, las lágrimas bañaron las mejillas del anciano viajero. Cuenta Vallée también que cuando Constantino ocupaba el trono, un ser de esa misma especie, es decir, un enano con forma de bocina, con cuernos en la frente y miembros como pata de cabra, un ser de este tipo fue llevado a Alejandría para ser exhibido ante los maravillados ojos del pueblo, hecho que todo el mundo fue testigo. Cuando murió, se embalsamó su cuerpo con sal para evitar que el calor del verano lo descompusiese, y así fue presentado a Antíoco para que el emperador pudiese verlo. Cabe destacar los distintos nombres que se dan estos seres en estos relatos: sátiro, fauno e íncubo, si son más nombres. En un tratado antiguo de la India llamado el Surya Siddhanta, que tiene 20 siglos de antigüedad, se dice que bajo la luna y sobre las nubes giran los siddhas, que son hombres perfectos, y los vidyaras, o poseedores del conocimiento. Las tradiciones indias afirman que los siddhas podían ser muy pesados a voluntad o ligeros como una pluma, y viajar por el espacio haciéndose invisibles. Los alquimistas y miembros de las sociedades secretas o herméticas surgidos durante la Edad Media se interesaron mucho por estos relatos. Ellos se cuestionaban sobre la naturaleza de estos seres y llegaron a la conclusión de que eran mortales, por lo tanto no pertenecían a la misma categoría de los ángeles mencionados en los textos sagrados. Los hebreos daban el nombre de Sadaín a estos seres intermedios entre ángeles y hombres, Sadaín, y los griegos, transponiendo las letras y añadiendo una sílaba, dieron el nombre de daimons o daimonas. Claro. Los antiguos filósofos consideraban a estos demonios una raza aérea que gobernaba los elementos, mortal y capaz de engendrar, y los cuales poseían el arte especial de establecer una comunicación con un pueblo aéreo como ellos. Plutarco, al que tú mencionabas,
llegó a formular una teoría muy completa sobre la naturaleza de estos seres. Él consideraba absurdo que no exista un intercambio entre los dos extremos, representados por seres inmortales y mortales, que no pueda existir en la naturaleza una laguna tan grande, sin una forma intermedia que participe de ambas naturalezas. Esos seres son los que más, perdón la interrupción, esos seres son los que interactúan así, que sería descaradamente con nosotros. Sí. Es que digamos, el hecho de que son seres intermedios implica que tienen la naturaleza humana en parte, y está en nuestra naturaleza el deseo por la carne, o sea, los deseos, los bajos instintos. Por la sangre. Hay hay una parte oscura ahí, porque ahí vienen los sacrificios de la antigua. Sí, pero lo que pasa es que cuando los seres humanos no tenemos una inclinación por la sangre ni por los sacrificios. No, algo como. A ver, hay gente que sí, bueno, en ciertas tribus, por ejemplo, ahí todavía en tribus no contactadas, como se llama ahora, ¿no? Hay unas tribus que sí. No, pero o sea, no estamos hablando aquí de la naturaleza humana. En general. En general, ¿cuáles son nuestras naturalezas humanas? El deseo por comer, el deseo por tener sexo. Pero el deseo por la guerra, por ejemplo. Ahí creo que sí hay un gusto por. O sea, tenemos está en nuestra naturaleza. Ahí te deshumanizas, como se dice. Sí, ¿no? Pero lo que pasa es que no está en nuestra naturaleza matar a un animal y ponerlo al fuego. Eso no es nuestra naturaleza. Es una costumbre en tribus ancestrales, sí, pero para mí eso fue algo que fue, digamos, establecido desde afuera. No es una costumbre natural del ser humano. Eso es un acto de servir a una entidad ajena para complacerla. A ofrecer sacrificio. Mi teoría es que eso no nació con nosotros, sino que nos fue impuesto. Y de hecho en mi último libro, que publiqué este año en enero, haciendo un análisis de fuentes mesopotámicas, yo veo cómo el hombre fue adoctrinado hacia los sacrificios rituales. En la cultura azteca, por ejemplo, que se sacrificaba así salvajemente, ¿no? Hay en la cultura hebrea antigua, las primeras que los sacrificios rituales existen en todas las latitudes del planeta. Eso está en todas, tú le encuentras. Ahora, los incas también. Sí, claro, en la cultura los incas, los mayas, los romanos. Suplantaban el sacrificio de un ser humano por 20.000 vacas. O sea, decidieron cambiar. Mejor 20.000 vacas, preferirle con pero eso es un detalle de forma, si es un humano o miles de animales. Pero en el hecho de fondo, mi punto es el hecho de alguien se dijo a eso voy, el hecho de tú tomar un ser viviente y matarlo y ofrecerlo a los dioses. Y matarlo siguiendo un procedimiento muy específico. Claro, un rito. Así es. Y ponerlo al fuego en concesión a una entidad. Eso es una práctica que fue establecida. Eso no nació con nosotros. Pero algunos, yo pienso, ¿no?, que alguien lo aprendió mal. O sea, yo veo, abre el corazón un azteca, un maya, abre el corazón de un tipo y lo ofrece al cosmos, a un dios, al dios sol, a su dios, que es el cual. Algo pasó, algo está mal hecho. Alguien. ¿Mal desde qué parámetro? Que posiblemente ellos ya no tenían contacto con este dios ya. Y que quedó el rito, sacrificio, deformado y mal realizado. Me imagino que en los tiempos, cuando estaba Quetzalcóatl presente, les debe haber dicho qué hacer, cómo hacer ese rito. Y después ya se fue deformando y ya eso era un asesinato tras asesinato. O sea, sacrificios inútiles de personas sacando corazones. Bueno, si estas entidades, estos ancestros de nuestra humanidad fueron adoctrinados en la costumbre de, ante cada tribulación, ante cada padecimiento, ofrecer una víctima,
para apaciguar al responsable de su padecimiento según su concepción del mundo. A virgen, a niños. No es de sorprendernos que se haya quedado con esa costumbre y en el futuro, aunque la entidad X no le pidiera el sacrificio, por acto reflejo, automáticamente ante cada problema un sacrificio. De hecho, que es un condicionamiento. Exactamente, un acto reflejo. Claro. De hecho, es lo que yo sostengo en mi libro. Estas entidades establecieron esas pautas y por costumbre, ya después, tú ves en la Biblia, por ejemplo, que ya no hace falta que la entidad te pida, porque tú apenas apareces, tú ya sientes, porque por herencia aprendiste eso, que tienes que hacer un sacrificio para congraciarte. Porque, por ejemplo, en el Génesis, perdón, en el Éxodo, antes de que el pueblo israelita salga de Egipto, antes de que salga, ¿cuándo este pueblo aprendió las leyes rituales? Cuando Moisés se reúne 40 días y 40 noches arriba, ¿verdad? Le dan los 10 mandamientos, las leyes. Baja de ahí, ya fue instruido, bueno, vamos a construir el tabernáculo, vamos a hacer los sacrificios. Ok, fue en ese momento que lo instruyeron, pero ojo con este detalle. Antes que el pueblo salga de Egipto, cuando Moisés era el enviado como representante de este Dios, cuando hablaba con el faraón, en una parte le dice, cuando el faraón después de varias plagas accede, Moisés le dice esto: ok, tú no vas a liberar, pero no solamente eso, tú nos vas a dar las vacas que vamos a usar como para sacrificar a nuestro Dios. Sí. ¿Cómo Moisés habla de vacas para sacrificio si aún no recibió las leyes? ¿Eso qué te dice? Que la práctica ritual era algo inherente a este pueblo. Desde atrás, pues de los exactamente, que fue una práctica que no se perdió en el cautiverio. Y si tú revisas el Génesis, tú ves que Abraham, Isaac, Jacob también realizaban prácticas. No es nada que nos sorprenda. Entonces el punto es, estas prácticas sí las realizaban estos seres, o sea, nuestros antepasados, para contentar a otros seres. Pero fueron instruidos o adoctrinados en eso, y después, claro, se puede haber degenerado, pero era una consecuencia natural de ese adoctrinamiento. Bueno, ahora bien, regresando a nuestro tema, les decía, el famoso cabalista Sedequías, que floreció durante el reinado de vuestro rey Pipino, se propuso convencer al, esto es muy interesante, se propuso convencer al mundo de que los elementos están habitados por aquellos seres cuya naturaleza hemos descrito. El expediente de que se valió para ello consistió en pedir a los silfos que se mostrasen a todos en el aire, y así lo hicieron suntuosamente. Estos seres se vieron en el aire en forma humana, a veces en orden de batalla, y avanzando ordenadamente, haciendo alto con sus armas, o acampados bajo magníficas tiendas. Otras veces, y de la manera más maravillosa, construyeron naves aéreas, cuyos escuadrones volantes vagaban al antojo de los céfiros. La gente mayormente tomaba a estos seres por brujos y hechiceros con la capacidad de volar. Es decir, las personas que veían eso, viendo eso, pensaban que eran más bien unos brujos que con capacidad de volar. Cuando los silfos vieron al populacho y su pedantería, ¿qué hicieron? Determinaron disipar la mala opinión que la gente tenía de su inocente flota, llevándose a hombres de distintas localidades y haciéndoles ver sus bellas mujeres, su república y su modo de gobierno. A ver, hago un paréntesis. Es decir, estos silfos que se manifestaban en el aire, como la gente en la masa los veía y no los tomaba por seres sobrenaturales, sino son como hechiceros con la capacidad de volar. Entonces ellos, estos silfos o duendes, ¿qué hacían? Raptaban a hombres, digamos, del público, se los llevaban a su lugar de origen, para que vean cómo vivían. Aquí dice, llevándose a hombres de distintas localidades y haciéndoles ver sus bellas mujeres, su república y su modo de gobierno, para depositarlos después sanos y salvos en diversas partes del mundo. Así los han votado. Así es.
Pusieron pues este plan en práctica. La gente que veía descender a estos hombres acudía corriendo de todas partes, convencidos de antemano de que eran brujos que se habían separado de sus compañeros para ir a echar veneno en los frutos y manantiales. A ver, es decir, miren, estos silfos trataban a seres humanos, se los llevaban, les daban un paseo, los llevaban a su tierra. Cuando regresaban, la gente que los veía descender a sus congéneres los tomaban también por brujos y se iban con, es como que yo te digo a ti, o sea, a ti te rapta un silfo, Daniel, te van a pasear, cuando te regresan la gente te ve descender, dice que tú eres uno de ellos y te cae encima a ti. Mira lo que pasaba. La gente, dominados por el frenesí que tales fantasías les producían, apresaban a estos inocentes y se los llevaban para someterlos a la tortura. Es increíble el número de ellos que fueron muertos por el fuego y el agua en tormentos terribles. Le hicieron un paseo, pero caro salió ese paseo. Así es. Ya. Un día, entre otros casos, ocurrió en Lyon que 3 hombres y una mujer fueron vistos descender de estas naves aéreas. Toda la ciudad se congregó a su alrededor, gritando que eran magos enviados por Grimaldo, duque de Benevento, que era enemigo de Carlomagno, para que destruyesen las cosechas de Francia. Fue en vano que los 4 inocentes tratasen de justificarse, diciendo que también ellos eran campesinos y que habían sido arrebatados poco tiempo antes por unos hombres milagrosos que les habían mostrado incontables maravillas y que tan solo deseaban relatar lo que habían visto. El enfurecido populacho no hizo caso de sus declaraciones y se disponía a arrojarlos a la hoguera, cuando el muy digno Agobardo, obispo de Lyon, que por haber sido monje en aquella ciudad gozaba en ella de una autoridad considerable, acudió corriendo al oír la algarabía, y después de escuchar las acusaciones de las gentes y la defensa de los acusados, dictaminó solemnemente que ambas eran falsas, que no era cierto que estos hombres habían caído del cielo y que lo que decían era imposible. El pueblo creyó más las palabras de su buen pastor que el testimonio de sus propios ojos. Depuso su enojo, liberó a los 4 embajadores de los silfos y acogió con pasmo el libro que escribió Agobardo para confirmar el juicio que se había pronunciado. ¿Qué tal? O sea que la historia fantástica de las personas que piensan que viajar por el tiempo sería muy conveniente. Creo que si tú y yo cogiéramos una nave espacial, una nave del tiempo, nos fuéramos de la Edad Media, no durábamos 10 minutos, 5 minutos, y no nos van a creer. Así es, así es. O sea, otro razonamiento. Nosotros o sea, pensamos que van a razonar dialécticamente como ahora, ¿sabes qué? Para los que preguntan, ¿por qué no bajan? ¿Por qué no se manifiestan? Sí, es un riesgo también bajar. Claro, es diferente la manera de pensar este tiempo. Así bueno, ahora podemos tener más libertades, más mundo, pero en esa época no. Esa época era solo una... En esa época y también en esta época. Lo que pasa es que para las personas... Depende de dónde te reíces, pues. Para las personas en general, lo diferente es peligroso. Es un riesgo, es un desafío. Primero pego. Esto, exactamente, primero pego, después pego junto. Bueno, sigo leyendo. Esta clase de relatos gozaron de tanto crédito durante la Edad Media que el problema de comunicarse con los elementales se convirtió en la principal preocupación de los herméticos y de una parte importante de su filosofía. Paracelso escribió todo un libro sobre la naturaleza de estos seres, donde además de advertir a sus lectores acerca de los peligros que era tener trato con ellos y describir también los males que caerían sobre quienes lo intentasen, detallaba mediante qué pactos se podía hacer contacto con ellos. Ahí está. Paracelso nació alrededor del año 1491 y en ese mismo año nació Facio Cardín. En ese año Facio Cardín anotó su observación de 7 extraños visitantes directamente relacionados con los seres elementales que tanto intrigaban al gran filósofo. El incidente ha llegado hasta nosotros en las obras de su hijo, Jerónimo Cardín, muy conocido como matemático. Jerónimo Cardín vivía en Milán, donde no solo era matemático, sino también ocultista y médico. Una extraña mezcla. Sí. Racionalistas y así es. Me encantaba. En su obra De Subtitulae
Cardín explica que había oído contar muchas veces a su padre esa historia y que por último quiso que constara para la posteridad. Entonces, este es un relato fantástico. Estamos hablando de personas con alta credibilidad, Así inteligencia, sentido científico, matemático. En 1491, este matemático... para hacerse un extraordinario. Claro, este matemático de nombre Facio Cardín tuvo una experiencia de 7 visitantes, 7. Esto lo vivió él, se lo contó a su hijo, y su hijo después lo contó y lo dejó escrito. Entonces, vamos a escuchar el relato de Facio Cardín a través del relato de su hijo. Antes de darle los números a las personas que pueden comunicarse al 263-4422 y al 263-4221. La próxima la debe estar dicha. Dice, 13 de agosto de 1491. Cuando hube efectuado los ritos acostumbrados, alrededor de la hora 20 del día, 7 hombres aparecieron ante mí, cubiertos de vestiduras de seda, parecidas a togas griegas, y calzando zapatos resplandecientes. Las ropas que llevaban bajo sus rutilantes y llameantes corazas parecían estar tejidas con hilo carmesí, y eran de una gloria y una belleza extraordinarias. Sin embargo, no todos vestían de esta guisa, sino solamente 2 de ellos, que parecían ser de más noble rango que los demás. El más alto, de tez rubicunda, tenía 2 acompañantes, y 3 el segundo, de tez más clara y menor estatura. Así pues, eran 7 en total. Mi padre no dijo si llevaban la cabeza cubierta. Aunque tenían unos 40 años, no aparentaban más de 30. Cuando les preguntó quiénes eran, respondieron que eran hombres compuestos en realidad de aire y sujetos al nacimiento y a la muerte. Verdad era que sus vidas eran mucho más largas que las nuestras, e incluso podían alcanzar los 300 años de duración. Interrogados acerca de la inmortalidad de nuestra alma, afirmaron que no se sobrevive nada que no sea peculiar del individuo. Cuando mi padre les preguntó por qué no revelaban tesoros ocultos a los hombres, si sabían dónde estos estaban, respondieron que comunicar estos conocimientos a los hombres estaba prohibido por una ley particular y bajo las más graves penas. Permanecieron con mi padre durante más de 3 horas, pero cuando él les preguntó acerca del origen del universo, no se mostraron de acuerdo. El más alto negó que Dios hubiese hecho el mundo desde la eternidad. En cambio, su compañero afirmó que Dios lo creaba a cada instante, por lo que si él desistiese de hacerlo un solo instante, el mundo perecería. Sea esto fábula o realidad, así queda. Interesante el relato. Aquí tengo un Twitter. Las preguntas. Sí, no, aquí tengo un Twitter de un amigo venezolano, Villarruel, que nos escribe, nos está escuchando en Maracaibo. Fernando Villarruel, no es Fernando, es Villarruel, ya te voy a decir el nombre exacto. No, este detalle que tú acabas de leer es muy similar al que escribió Jean de Weir en un tratado en Basilea en 1568, donde él hablaba sobre el reino de los diablos, ¿no? Él decía que estaban organizados en príncipes, en diantres, tú veías esa maldición, diantre. Sí. Ha sido diablillos, ¿no? 7 millones y pico de diantres. Y estos estaban divididos en legiones, ¿no? Legiones y otros, y cada legión en diablos, en diablillos, así, ¿no? Esos serían los números efectivos que anota Wire. Estos están divididos en varios géneros, y ahí está el género ígneo, que es los que deambulan alrededor de la suprema región del aire, o una región más elevada de la atmósfera, quizá en la órbita, ¿no? Ellos no mantienen ninguna clase de contacto con los humanos, con los contactados, no sería, y nunca descienden de ahí. El segundo orden lo componen los aéreos, que vagan por el aire y son los que están más cerca de nosotros, ¿no? Posiblemente los tripulantes, los que andan en los ovnis, ¿no? Tienen un poder sobre la atmósfera y pueden trastornarla mediante tornados, truenos y tempestades.
tienen algunas emociones parecidas a las humanas, fundamentalmente el orgullo, la vanidad, la soberbia y la envidia, son más similares, ¿no? Según su pensamiento, ellos pensando pueden mutar en forma física para su cuerpo, ¿no? Pueden cambiar su apariencia. Y hay un tercer orden de estos seres que son como los terrestres, que son los que la mitología de todos los libros sagrados hablan, que fueron arrojados de los cielos a la tierra. Y estos habitan en lugares desiertos, bosques, y algunos sí viven oscuramente entre los hombres. Hay esos casos. Y hay una cuarta clasificación que son los acuáticos, porque moran cerca de los elementos líquidos y pueden producir remolinos, torbellinos, y también tienen apariencias humanas que suelen hacerlo como femeninas, como su figura femenina. Hay un quinto género que se denomina subterráneo. Esos pueden ser los intraterrestres, que habitan las grandes cavernas, grutas que existen debajo de la tierra, y montañas huecas, ¿no? Son de las peores intenciones, esto dicen a este tratado. Construyen túneles y canales bajo la corteza terrestre y procuran la ruina de los humanos, sobre todo mediante trastornos sísmicos, ¿no? Y hay una sexta clase también, que son los lucífugos, que huyen de día y se muestran solo de noche, no pudiendo tomar o formar más que un cuerpo cada anochecer. Ahí hablan de Astaroth, de Asmodec, ¿no? Que son estos seres subterráneos, ya sería, ¿no? Pero más abajo. Ahí hago un paréntesis yo. Sí. Estamos hablando de seres intermedios. Estos ya seres son subdivisiones. Este es otro tipo de subdivisión. O sea, una subdivisión general. Que habla de seres que habitan afuera de la atmósfera, en la tierra, en el mar, en las cavernas, y unos más abajo todavía. Ok, ya, pero esta clasificación está dada en base a sus lugares de residencia. Tú no eres escéptico. O sea, un agnóstico es escéptico. El agnóstico es el escéptico. El agnóstico dice, no, yo solamente creo en lo que puedo comprobar. Lo demás no me interesa. Es entrar en especulación. Pero yo le digo, como digan acá, pero ¿qué hacemos con 2 millones de testimonios? No los podemos ignorar. No, son miles. Y millones, peor si son de distintas épocas, distintos sitios y tan parecidos. Tu familia. O sea, tú puedes ir a tomar la cara y preguntarle a tu pariente. Eso es actuar irracional. Entonces tú no puedes. Mi humilde opinión es que tú no puedes ser escéptico y también racionalista, porque ser escéptico es actuar irracionalmente. Ser escéptico significa voltear la cara a un fenómeno que te da pereza investigar o que no te da la gana de investigar. Eso no es ser racionalista. Posiblemente sí, pero yo me refería, ¿no?, a estas personas que dan su testimonio y a veces no encuentran la explicación, ¿no? No encuentran, porque a veces no tienen conocimiento. La falta de información, como decía Jaime, la falta de información a veces puede ser lo que tú y yo hemos explicado. Hay teorías, hay testimonios, hay escritos, ¿no? Pero yo, ante todo, les digo, ¿no?, las personas que sean férreas de voluntad y no se dejen doblegar por cualquier tipo de entidades, intraterrestres o extraterrestres. O sea, es mi opinión, que se sientan muy fuertes, porque el temor, el miedo no es bueno. O sea, si usted tiene este tipo de experiencia, mañana cualquier tipo de encuentro con estos seres, que vean una nave, hay que aprender a controlar las emociones. Es un fenómeno que desconocemos, que por desconocido no quiere decir que no exista. O sea, desconocemos, y dar el miedo, dar el temor, esa emoción nos disminuye a nosotros y lo beneficia posiblemente a ellos. Esa es mi opinión. O sea, portarse fuerte, evolutivamente racional, ¿no? Ser fuerte de carácter y de conocimiento. El mayor daño y temor es realmente la ignorancia de estos temas. O sea, ahora con internet uno puede explorar una biblioteca, un libro, una persona que los guíe. No sé si a veces son personas que tienen sus creencias. Hay un guía, pues hay un guía que les puede decir, ¿sabes?, esto sucede, esto no, pero no tengan temor. Ese es el secreto de este asunto. O sea, todo esto que ha pasado hay que tomarlo con
con valentía y con sabiduría. Ese es el asunto. Va a dar una sí, bueno, nos quedan unos cuantos minutitos y quiero darles el último relato antes de saber si... de este interesantísimo libro de Jin Connection, la conexión con los genios. Este es un tipo de Jin conocido como el Karin, con Q, Karin o Kariná. ¿Qué es? Dice, Allá. este Karin es un Jin femenino. Es un acompañante que es asignado a la persona desde su nacimiento y se mantiene con ella durante toda su vida, a menos que se pueda evitar con un ritual. El Karin es llamado como doble o hermano o siste que vive debajo de la tierra. En femenino. Sí. Karim. Sí, ve como la personita que conocemos. Como una compañía de vida permanente, el Karin soporta o mantiene similitudes con un daimon de los griegos o como un ángel guardián de los cristianos. Como los daimon, el Karin susurra en el oído de la persona para recomendarle que haga tal o cual cosa. Según ciertos relatos, el primer propósito de los Karin es seducir y guiar a su persona asignada a ciertas actitudes o tentaciones. Otros relatos dicen que el Karin es más como un ángel guardián que provee compañía, confort, protección, incluyendo en contra de la enfermedad y la posesión por otros genios. Dice, el Karin conoce todo acerca de la persona que se le ha asignado, incluyendo sus debilidades. Dan una tentación hacia ciertas actitudes y permiten ganar poder o fuerza. Guían hacia una vida, ¿cómo se dice esta palabra? Bueno, hacia una vida de altos valores también. Y bueno, algunas personas creen que algunas personas que son siempre asignadas a un Karin, algunas personas creen que siempre se les asigna un Karin de su propio género, pero otras piensan que se les asigna un Karin de género opuesto. En esto hay discrepancia. Dice, esos son los genios, estamos hablando. Exactamente. Un Karin de sexo opuesto es generalmente celoso y podría arruinar las relaciones amorosas de su persona asignada. La reputación de los genios de ser celosos y vengativos no es una cosa de excepción en los Karin. O sea, es común en los genios en general esto, que sean celosos y vengativos. Y esta característica general no es excepción en este tipo específico que son los Karin. Dice la autora, los padres advierten a los hijos de no pasar mucho tiempo mirándose en el espejo porque el Karin podría reaccionar de forma celosa. El Karin, que es de alguna forma disgustado por su humano, puede causar dolores de cabeza, enfermedad, pesadillas o causar moretones o otras formas físicas en el cuerpo para mostrar su disconformidad, insomnio, depresión y pérdida de apetito. Cuando un Karin ejerce una influencia negativa, él desaprueba los actos de Dios y se excusa bajo la excusa de que el hombre tiene libre voluntad. Aunque el Karin se revela como una persona, como un ser muy engañoso, su naturaleza es deliberadamente maliciosa y puede mostrar deseos de causar discordia y caos. Ya, con ese relato, una despedida, David, porque ya nos queda unos segundos. Una despedida. Bueno, amigos, les agradezco por habernos soportado. Sé que nosotros no nos comparamos con Jaime Rodríguez, pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. No han entrado muchas llamadas como cuando Jaime habla, así que no sé si eso es bueno o malo. O estuvimos muy aburridos, muy interesantes. Es el personaje. Bueno, esta noche hemos hablado un poquito sobre estos seres visitantes dormitorios, relacionando duendes, elfos, genios. Aquí estamos con nuestro amigo Karin Chávez. Un saludo. Saludos para todos los amigos que les gusta el tema ovnis. Bueno, entonces, buenas noches
Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Saludos.